Hola, buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Hola. Obviamente que no soy Amar Rangel, no, soy Alvaro Ramírez. No es que me haya cambiado el nombre. Bienvenidos. Tengo que primero darle la excusa a Alma porque tuvo que devolverse a México. Lamentablemente, un muy buen amigo de ella tuvo un accidente automovilístico y se tuvo que devolver muy grave. Así que Alma le deja muchos cariños, pero lamentablemente tuvo que. Voy a tratar de hacer lo mejor posible, siendo que no soy Alma, sino que soy Alvaro Ramírez Lucas, soy profesor de la Universidad de Chile. Ya se dieron cuenta que soy chileno porque hablo muy rápido. Soy un especialista, se supone, en estos temas de gobierno abierto. Y tengo el privilegio de compartir este panel como moderador. Tenemos una tercera expositora que no ha llegado, pero bueno, tenemos acá a Diego Eduardo Lez de León, ¿no? Que es consultor en Digital Marketing, Attribution Marketing, Comunicación Digital y Emprendimiento, y que actualmente es director para Centroamérica de Potential Group y Neurona Digital. Así que muchas gracias, Diego. Y tenemos a Nelly Guzmán Castañón, CEO y fundador de Black Box Solutions. Después vamos a ver qué es lo que es eso, porque me creo ahí. Empresa que se dedica a comercialización de Big Data, inteligencia artificial, por medio de plataformas para las empresas. Vamos a tener una ronda de 10-15 minutos cada uno de ellos para que les cuenten un poco su mirada sobre el objetivo del panel que tiene que ver con oferta y demanda de datos para el desarrollo económico, un enfoque desde el emprendimiento. Y aquí me permito solamente dos cosas como introducción. Hoy día, el mundo, digamos, lo que hace 5 o 10 años atrás era la excepción, que era hablar de Open Data, Big Data, tecnología cívica, etc., que era básicamente algo extraño, ¿no? Stranger Things. Hoy día se ha transformado en un commodity, digamos, ¿no? O sea, si tú no hablas de Big Data, de Open Data, de Open Gov, de tecnología cívica, es como que no existen, ¿no? ¿Han visto Black Mirror, no? Bueno, Black Mirror no es ciencia ficción, ustedes ya lo saben, es realidad, ¿no? Entonces hoy día se habla mucho de blockchain, se habla mucho de nuevos modelos de negocio basados en datos. De hecho, la mayoría de nosotros somos adictos a aplicaciones peligrosamente que utilizan muchos datos, digamos. De hecho, yo me imagino que ustedes cada vez que llegan a su casa o están con su pareja, la abren y le dicen: mi amor, por favor, revísela completamente para que sepa que hacen eso, ¿no? No lo hacen. A uno hoy día se le pueden perder las llaves, se le puede perder la mochila, pero se le pierde esto. Porque acá adentro, bueno, más allá del artefacto, ¿no? Pero hoy día los nuevos modelos de negocio vinculados con el uso intensivo de información en tiempo real es tremendo, ¿no? Ustedes saben que acá queda todo registrado, o sea, tanto qué comes, qué visitas, a quién te consultas, todo está ahí, hay un flujo de información. Y hoy día lo importante y preocupante al mismo tiempo es que tenemos muchas posibilidades de hacer emprendimientos y negocios con datos, pero que hay todo un tema vinculado con la ética de los datos, ¿no? El tema de los algoritmos, el tema de la sofisticación de los algoritmos, el tema de que somos tremendamente responsables con el uso de los datos públicos, pero bastante responsables con los datos privados.
Ustedes tienen Facebook, ¿no? Instagram, Twitter, etc. Me imagino que cada vez que ustedes bajaron esa aplicación se leyeron todos los términos de referencia a lo que estaban firmando. Bueno, si no lo han hecho, preocúpense. Porque ustedes ya han cedido todos sus datos a estas empresas y por eso Amazon, Google, Facebook son empresas tremendamente poderosas desde el punto de vista de información. Ustedes saben que el 75% de la información que circula en el planeta está entre esas 5 compañías. Si usted suma Google con Amazon, con otras, digamos, y por eso además pasó la fake news a propósito de Cambridge Analytica y Facebook, las elecciones norteamericanas, digamos. Entonces este tema es bien interesante porque hoy día hay todo un universo nuevo vinculado con el tema de datos. Y mis colegas acá me decían, Álvaro, queremos saber un poco si todos entendemos lo mismo, ¿no? La mayoría de ustedes ha escuchado hablar de Big Data, de Open Data, de datos abiertos, grandes datos, ¿sí? ¿Cuántos han escuchado así? Levanten la mano, no se preocupen, no estamos tomando pruebas ni examen, ¿no? ¿Sí? ¿Cuántos de ustedes vienen con la sospecha de que hay algo interesante aquí que venir a descubrir? ¿Sí? ¿Alguna otra preguntita que no? Pero lo que queríamos testear un poco es que en este tema, dama y caballero, además, es mi opinión. Yo soy un híbrido, digamos. Trabajo en la universidad, pero además tengo un negocio y trabajo vinculado también a los temas de activismo digital. Hay mucho humor detrás de esto, ¿no? Blockchain, me imagino que les suena a ustedes dos. Blockchain es tremenda tecnología, pero a lo mismo que ocurre con muchas tecnologías anteriores, muchas veces hay mucha mitología detrás de esto, ¿no? Entonces, un poco la invitación que queremos hacer es justamente a ver estas experiencias, cómo emprender justamente con datos. El futuro está ahí, o sea, lo han dicho The Economist, lo han dicho muchas personas muy ilustradas. El petróleo del siglo XXI son los datos. O sea, Amazon no es una empresa de distribución de cosas. Amazon es una empresa de datos. Uber no es una empresa de transporte, de pasajeros privados. No, es una empresa de datos. O sea, no sé si me explico, pero a usted le ha pasado, ¿no? De repente están en Atápalo buscando un vuelo de sus vacaciones soñadas, la encuentran ahí un pasaje súper barato, no sé, a Cuba, Jamaica, cierran la página y se van a su página de Facebook y de repente aparecen vuelos a Jamaica, no sé qué, y me parece sospechoso eso. O sea, a mí me parece sospechoso, ¿verdad? ¿Cómo las bases de datos hoy día se entrecruzan, se vinculan, ¿no? Entonces, hoy día este mundo de los datos, yo no quiero generarle de antemano angustia, ni mucho menos, pero efectivamente es un mundo fascinante, pero un mundo también preocupante. No sé si leyeron este libro de la Cathy O'Neill, ¿cómo se llama? Arma de destrucción matemática, a propósito del tema de los algoritmos. En algunos países del mundo hoy día se están utilizando algoritmos súper sofisticados para definir políticas públicas. Ustedes cachan que los algoritmos no tienen ética, ¿no? Y resulta que la investigación que hizo esta académica de Stanford en Estados Unidos, que está trabajando hoy día en el MIT, demostró que en el algoritmo quedaban reflejados los prejuicios del que lo diseñó. O sea, quien programa, quien hace el diseño del programa, del software, le plasma al algoritmo sus propias definiciones de qué es lo que es correcto. Entonces, desde esa visión de qué es lo que es correcto, mucha gente queda excluida de eso que es correcto. No sé si me explica, pero ahí hay temas que no son menores. Entonces, quiero dejarle la palabra a nuestros dos invitados hoy para que compartan su visión sobre este mundo de los datos, sobre cómo podemos trabajar con él. Y que tengamos un espacio también, ojalá, en la mayor confianza. Todos somos aprendices en este espacio y espero que ustedes vayan hablando sus preguntitas y que tengamos por lo menos unos 20-25 minutos para aprovechar al máximo a nuestros colegas que están acá. Partimos contigo, Diego, ¿te parece? Gracias. Es sentado, ¿verdad? O nos vamos a ver. Ya, ok. Bueno, mucho gusto. Mi nombre es Diego de León. Yo trabajo represento un grupo de transformación digital que se llama Potential Group. Es un grupo que tiene aproximadamente unos 12 años, están trabajando, empezaron en México, ahora estamos en casi toda Latinoamérica y pues básicamente lo que hacemos es apoyar a las empresas a que se adapten a la era digital, ¿verdad? A través de 3 niveles. Primero que todo, trabajamos en el mindset, que es lo que más cuesta hoy en día, en especial a nivel empresarial, ¿verdad? O sea, desafortunadamente el éxito se vuelve al final nuestro mayor inhibidor a nuevas cosas y pues muchos empresarios han sido muy exitosos en las últimas décadas haciendo las cosas como las hacían, y eso hace que les cueste un poquito entender que ya es momento de cambiar.
Luego también trabajamos a nivel de habilidades, ¿verdad? De skill sets, y a nivel de herramientas o inteligencia que le llamamos tools. Adicionalmente a eso, soy el director ejecutivo de la Asociación de Emprendedores de Guatemala, y es principalmente de eso de lo que vamos a hablar. O sea, realmente mi experiencia como consultor de transformación digital va a servir para este panel. Yo les puedo explicar un poco de por qué esos anuncios los están persiguiendo y cómo identificar de qué manera lo hacen. Pero principalmente en el panel vamos a hablar acerca de las oportunidades que tiene la oferta y la demanda de datos para los emprendedores, ¿verdad? Yo he tenido la posibilidad en este último año y medio de viajar a diferentes lugares donde he podido no solamente conocer en esos lugares lo que se está haciendo, como por hablar Alemania, Israel, Estados Unidos, sino que también las personas que van en el grupo de estos viajes pues son personas de toda Latinoamérica, y en este último viaje que acabo de regresar pues básicamente de todo el mundo. Pero es muy interesante porque son de países que, si bien es cierto, viven contextos diferentes a los nuestros, pero con problemas muy parecidos a los nuestros, ¿verdad? El viaje que acabo de regresar, habían personas del Líbano, del Líbano, de Senegal, de Burmania, creo que se llama, ¿verdad? Y entonces, aunque son países que quedan del otro lado del mundo y que uno cree que son muy diferentes, a nivel de tecnología estamos más o menos en los mismos retos, ¿verdad? A nivel de emprendimiento, a nivel de open data, a nivel de gobierno abierto, son más o menos las mismas cosas, y eso es al final parte del reto, digamos, de esta nueva era digital, y es que el internet y la tecnología ha vuelto al mundo plano, y aunque uno cree que hay países que son súper sofisticados, están lidiando más o menos con los mismos problemas que nosotros en este momento. Y bueno, básicamente eso es lo que yo creo que voy a poder aportar el día de hoy, contarles un poco acerca de la experiencia que yo he visto, la importancia que tenemos los emprendedores al desarrollar nuevas soluciones a través de Open Data, y las prácticas, ¿verdad?, que se están realizando y que deberíamos de cierta manera pues también exigir que se realicen en nuestro país, porque la verdad es que sí vamos bastante atrasados en todo el tema. Súper, buenas, gracias por la oportunidad que me dan el día de hoy de poder hablar con ustedes. Mi nombre es Nery Guzmán, yo soy fundador de Black Box Solutions. Básicamente la empresa de nosotros responde específicamente al título de la conferencia del día de hoy, oferta y demanda de datos. Nosotros básicamente lucramos en sí de la oferta y la demanda de los datos, y el expertise que yo les vengo a transmitir el día de hoy es cómo es de que las necesidades de datos, cuando se utilizan de una manera específica, pueden agregar valor. Entonces, la demanda per se de los datos surge de un incentivo de poder agregar valor. Si nos damos cuenta que la combinación de 3, 4, 5 variables de datos me da una ventaja competitiva, eso me agrega valor. Entonces las personas van a estar dispuestas a pagar por ello. Nosotros hemos estado trabajando básicamente en varios rubros como tal. Comenzamos con un estilo de levantamiento de información digital, tanto de fuentes abiertas como de fuentes levantadas híbridas. Entonces nuestra metodología es se le llama high tech, high touch, en el sentido en el que tenemos también cruces de información que se levantan de tierra, ¿sí? De pie a pie a pie, luego se meten dentro de un motor de inteligencia artificial, y eso nos servía a nosotros para poder pronosticar las necesidades de las personas. El algoritmo estuvo muy bueno, que las personas que se interesaron en él fue State Department de Estados Unidos. Entonces, a lo que coincido con Diego en decir de que el mundo ahora es plano. Es decir, la información, ahora el internet nos ha permitido, digamos, a nosotros aprender técnicas muy sofisticadas de análisis de datos, y nos podemos meter en un curso y pagarlo con tarjeta de crédito, o sacar los cursos en gratis de Coursera, y uno ya puede empezar a hacer data science. Solo uno requiere de esa sagacidad y de entender tanto la demanda de esos datos para un valor agregado, y cómo uno puede empaquetar eso
en una solución palpable para ofertarlo como tal. Entonces, ese es básicamente el expertise que yo les puedo venir a compartir el día de hoy. Siéntanse en la libertad de preguntarme como tal. Si quieren, voy a hacer una descripción, no sé cuánto de tiempo ahorita, estoy fresh. Una descripción básicamente de cómo funciona este sistema de recopilación de información, porque considero que pega más este servicio que se llama Crisis Engagement, y les voy a contar así una anécdota rápida de cómo surgió este producto inicialmente para nosotros y cómo se transformó. El producto inicialmente se basa para poder determinar qué tipo de necesidades tenía cada población en diferentes áreas del país, y esto iba a servir obviamente con un incentivo político. Había un incentivo político para poder realizar este sistema de información y ofrecerlo. Este sistema se empieza a generar, se empieza a levantar información tanto de campo como digital, con herramientas de social listening, que Diego nos puede ahondar más en qué significan esas herramientas de social listening como tal. Y nosotros lo que hicimos en Blackbox fue empezar a mezclar esas informaciones y empezar a determinar las necesidades y incentivos que cada persona tenía con respecto a cómo miraban sus problemas sociales. ¿Cuál era el problema de esto? Era que con ese algoritmo ustedes podían generar la mejor máquina populista del siglo XXI, ¿verdad? Ustedes podían venir y determinar y decirle a las personas, a Diego, decirle si a él le interesa un país con más impuestos y un estado más fuerte, no importa, mandémosle ese mensaje a Diego y que eso le salga a él, y a cambio de eso Diego me va a dar su voto. Obviamente suspendimos el desarrollo final de esa herramienta, pero lo pasamos hacia el área de conflictividad social en Guatemala. El área de conflictividad social en Guatemala nos sirve para poder identificar, hay empresas gigantes, ¿verdad?, que están gastando millones de millones en responsabilidad social empresarial. Esta responsabilidad social empresarial, a veces uno llega y les pregunta ¿qué están haciendo de responsabilidad social empresarial? Yo no entiendo por qué no les caigo bien si yo les regalé pelotas de fútbol. Es como, bueno, sí, va, o sea, probablemente estuvieron contentos un rato, pero eso no fue un problema sustancial de la población como tal. Entonces nuestro sistema se empezó a utilizar para poder levantar las necesidades de las poblaciones que estaban rodeando empresas productivas dentro de Guatemala. Obviamente por eso también las empresas estadounidenses empezaron a interesar en este servicio, ¿verdad? Y ahí es donde ya surge Blackbox, ya exportando este servicio para poder determinar su utilidad. Lo hemos probado en empresas de energía, lo hemos probado en empresas de cultivos, lo hemos probado en empresas incluso de energía en Estados Unidos, como Noble Energy, y este tipo de información nos permite llegar y utilizar los datos como una herramienta de generación de empatía. Empatía del lado de las personas que van a llegar a poner su empresa, van a llegar a establecer un sector, una actividad productiva, y cómo muchas veces ignoran la cosmovisión de las personas que ya habitan en ese lugar y pretenden de que solo porque yo voy a llegar a crear empleos me deberían de aceptar. No es así. Yo tengo que volverme parte de la comunidad como tal, pero para eso necesito entenderlo, y los datos nos sirven para eso, para entendernos. Los datos nos permiten quitar esa asimetría de información. Los conflictos son porque no nos comunicamos bien. No nos comunicamos bien qué es lo que yo quiero lograr, qué es lo que ustedes quieren lograr, y entonces en esa empiezo a asumir. Y si yo asumo, empezamos a tener asimetría de información y surgen los conflictos. Entonces, básicamente, esta es una de las aplicaciones que nosotros le hemos dado a los datos. Y por eso yo pienso de que la oferta de los datos todavía es muy corta. En sistemas abiertos todavía cuesta un montón conseguir información en formatos trabajables. Tenemos SNIP, CIGES, Cicoin, pues son herramientas de gobierno de aquí de Guate donde uno puede jalar data, pero son dolor. Pero yo creo que con eso concluyo. Pienso que vayamos discutiendo así una y una, y yo les puedo ir explicando sobre qué fuentes de datos del gobierno de Guate consumo, dónde los consumo y cómo los consumo, y qué otras fuentes de datos pues son privadas pero también las utilizo. Yo no sé si ya tienen alguna pregunta, inquietud, ¿no? Yo básicamente quisiera como recapitular un propósito que tengo a cabo grandes emprendedores de acá en Guatemala, que además la palabra emprendimiento está como muy de moda hoy día. O sea, es como casi una condición de sobrevivencia en el siglo XXI, digamos. O eres emprendedor o no existe, digamos. Pero yo humildemente creo que soy una especie de emprendedor académico, pero básicamente quiero también compartir con ustedes una mirada que yo creo que del emprendimiento es más amplia, ¿no? Voy a tener que sacar mi parte Jedi en esta discusión.
tenemos tiempos oscuros en la región, ¿sí? Yo no para mí, o sea, se vienen tiempos muy oscuros en América Latina y el Caribe. Hay una ola, digamos, del lado oscuro de la fuerza muy potente, muy fuerte, y necesitamos muchos Jedi hoy día para luchar contra el lado oscuro de la fuerza. Y esto porque lo digo además con el emprendimiento, no sé qué tiene que ver esto, no tiene mucho que ver. Porque festivales como este lo que tratan de hacer justamente es despertar conciencia, ¿no? Despertar espacios nuevos de reflexión y ver cómo desde el espacio en el que cada uno de nosotros está, ya sea la universidad, una organización de la sociedad civil, una empresa, lo que sea, digamos, ponemos de alguna manera nuestro aporte, ¿no? Y yo llevo años, aparte de gobierno abierto y otras cosas, trabajando en muchos temas de liderazgo, trabajo en equipo, habilidades blandas, mal llamadas. Y yo tengo ahí una interpretación que propone la UTE a propósito del tema del emprendimiento, ¿no? Para mí emprender, comillas, es tomar acción en la vida respecto a algo que a uno le importa. Vamos. O sea, emprendimiento, Diego, no tiene que ver con genialidad, no tiene que ver con haber tenido un PhD en MIT, mucho menos, tiene que ver con pasar de ser espectador a protagonista. Identificar una necesidad, identificar algo que a mí me mueva, me motive, por eso motivación viene de motivos, ¿no? Y que te impele a ti a pararte de la silla y decir, ¿sabes que en este cuento yo no quiero seguir siendo el que mira la obra desde el asiento, sino que quiero subirme al escenario? Puedo hacer el ridículo, me puede ir mal, puedo fracasar, me imagino que a usted no le ha sido fácil la vida, todos aquellos que en algún momento hemos querido recorrer, digamos, como decía el maestro Gustavo Cerati, en ese disco maravilloso que se llama Dínamo, sal del camino, toma la ruta. O sea, tomar la ruta significa abandonar certezas, ¿no? Significa abandonar la comodidad. Y yo creo que hoy día, justamente en América Latina, lo que está pasando es que estamos frente a una nueva generación de gente muy talentosa que trabaja en la lógica de capital social con otros, ¿no? Y que están tomando justamente este tema de la tecnología como un espacio de desarrollo profesional, laboral, muy importante. Pero eso nuevamente tiene que ver con tomar acción en la vida respecto a algo que a uno importa. Y que le brillen los ojos a uno con lo que hace. O sea, yo que he trabajado con muchos servicios públicos, hay funcionarios públicos acá en la sala, ¿no? Sí, bueno, sí, muy difícil entre otras cosas porque a mí cuando yo voy a alguna organización del sector público me siento como en un capítulo de Walking Dead, digamos, ¿no? Gente que hace cosas, digamos, pero que timbra cosas, pero que no le brillan los ojos, ¿no? Para mí el emprendimiento es muy importante no solamente por el impacto económico que puede tener, sino que por la posibilidad que tienen de que en comunidades muy pequeñas, y sobre todo utilizando las nuevas tecnologías, datos, etc., uno pueda ofrecer nuevas respuestas a preguntas que son bastante añejas, digamos, ¿no? O sea, el tema de el social learning o el social listening o lo que sea de escucha social, es cómo utilizamos herramientas justamente para tener una sensibilidad mayor o una receptividad a lo que el consumidor quiere, ¿no? Tener una sensación más de cercanía, ¿no? Entonces, quiero partir con esto para ver si tienen alguna pregunta. Aprovechen, son todos talentosos aquí emprendedores. Lo que les voy a pedir, como se acerca a hacer algunos psicoanalistas, es que cada vez que hagan una pregunta, nombre, ¿no? Para que nuestros profesores sepan quién van a elegirse, y que ojalá tratemos de ser lo menos latinoamericano posible. ¿No entendieron con eso? Miren, lo que yo digo no es una pregunta, es un comentario, ¿no? Y como a la media hora, digo, si ahora no, o sea, aprovechemos el tiempo que nos queda para que las preguntas sean bien puntuales. Se lo dice un académico, además, que yo hablo mucho, entonces. Pero con el nombre para que ellos efectivamente sepan que por acá. Buenas tardes a todos, mi nombre es Nancy Cal, vengo de Alta La Paz. La duda es qué relación tiene con los términos emprendimiento, emprendedurismo y emprendedurismo, y también cuáles serían los principios personales y organizacionales que puedan llegar a esto y su relación con el desarrollo humano. Sí, muy buenas tardes, mi nombre es Javier Alfredo Cabatillas y originario de Cobán, La Paz. Para cualquiera de los dos, ¿cómo hago yo para que mi proyecto que estoy trabajando, la idea mía es vender servicios fuera de Guatemala? Estoy en el tema de turismo externo, pero me estoy enfocando únicamente a Guatemala, a los grupos de, no sé, Guatemala, pero mi idea es vender servicios ya fuera de Guatemala, por ejemplo, Costa Rica, El Salvador, Honduras, Nicaragua,
para que ese cemento llegue a esos países. Me imagino cómo usando la tecnología, ¿no? No es una cosa. Bueno, mi nombre es Gerardo Urrutia, soy abogado. Eso dice bastante con respecto a la relación de mi carrera con la tecnología. Pero mi pregunta es, ¿cómo ven ustedes el futuro del código abierto a nivel gobierno? Yo he sido usuario de Linux ya tal vez por unos 7 años y no entiendo por qué se sigue usando todavía tanto Windows a nivel gobierno. ¿Y cómo ven ustedes esos cambios para el futuro? Más que todo con las recientes compras, por ejemplo, la de Red Hat por IBM o GitHub por Microsoft. Yo veo como que está cambiando un poco el panorama y quería conocer su opinión. La última parcialidad. Gracias, mi nombre es Evelyn y solamente tengo 2 preguntas. Una es sobre Google Business versus otras páginas. No soy experta en el tema porque apenas ayer estaba descargándolo y me tomé el tiempo para leer la privacidad y todo eso, pero es demasiada información y al final entendí de que compartir la información. Entonces me surgió otra duda, que es ¿cómo puedo beneficiarme yo de los datos que decía acá el compañero con pocos recursos? Sí, sobre la página, sobre la aplicación de Google Business versus otras páginas que sí se pagan, y cómo puedo beneficiarme de la información que decías, de los filtros, con pocos recursos. Bueno, voy a responder la primera, ¿verdad? Yo creo que es un tema importante el que acabas de tocar, porque muchas veces hablamos de cosas que no sabemos, ¿verdad? Entonces, emprendimiento hoy en día depende mucho, como que, o pareciera, porque realmente no es así, que depende mucho de la percepción de cada uno, depende a quién le preguntemos qué es emprender. Entonces eso es, ¿verdad? Entonces para nuestros papás es una moda y es una excusa para no trabajar, y para nosotros es una aspiración, ¿verdad? Y entonces al final ni siquiera nos ponemos de acuerdo, porque ni ellos nos entienden a nosotros, ni nosotros a ellos, ni tampoco estamos buscando términos medios. Hay diferentes definiciones de emprendimiento, pero a mí la que más me gusta creo que es la de Harvard Business School, donde habla acerca que emprender es buscar alcanzar un objetivo con un esfuerzo extraordinario, más allá de los recursos que tengo en este momento, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que si pongo una empresa de 50 empleados, ¿es emprender? Pues depende. Si mi papá me dio el dinero, no es emprender, ¿verdad? Si yo pongo una carreta de chucos y no tengo ni para la carreta de chucos, y la pongo y lo estoy haciendo bien y hice un esfuerzo extraordinario más allá de los recursos que tengo disponibles, entonces sí es un emprendimiento. Y por lo tanto, un emprendimiento no solamente puede ser un negocio, sino que puede ser nuestra propia carrera, nuestra propia familia, nuestra XY, ¿verdad? O sea, al final, a mí es la que más me convence, es que es un esfuerzo por alcanzar un objetivo con, pues, un esfuerzo extraordinario, ¿verdad? Por alcanzar un objetivo más allá de los recursos que tengo en este momento, ¿verdad? Entonces eso significa que, 1, tengo que ver de dónde saco los recursos, y 2, que tengo que esforzarme, ¿verdad? Porque si no, no es un emprendimiento como tal. Luego, me parece que el tema de emprendimiento, emprendedurismo y todo, pues es básicamente más un tema, digamos, del lenguaje, ¿verdad? Ya saben que los latinos y la Real Academia Española no nos llevamos muy bien, ¿verdad? Porque nosotros
lo único que hacemos es traducir todo lo que está en el inglés al español, y en cambio ellas quieren inventar sus propias palabras y que nosotros las adoptemos como nuestras, ¿verdad? Entonces, yo no le veo mucha diferencia. Sí he tenido al principio, digamos, esa confusión, digamos, acerca de cuál utilizar, porque la Real Academia Española dice que la palabra es emprendedurismo, pero todos nos gusta, creo yo, más la palabra emprendimiento, porque viene de entrepreneurship, que está en inglés, y entonces simplemente es la influencia que nosotros tenemos en nuestros países, pero yo lo pondría de esa manera. No sé si vos querés dar esa pregunta. Lo que pasa es que hay un par que no le voy a entrar. Pero voy a pasar a la siguiente. Voy a pasar a la siguiente porque es importante, ¿verdad? Hoy en día el tema de los datos, ¿verdad? Del Big Data realmente ya se está quedando atrás, ¿verdad? Y se está quedando atrás no porque no siga creciendo, el tema sigue creciendo, cada vez hay más datos de más cosas, pero con el tiempo las empresas y también los gobiernos se han empezado a dar cuenta que contar con una gran cantidad de datos no es suficiente para hacer nada, ¿verdad? No sé quiénes estuvieron en la presentación anterior, pero en la presentación anterior mostraron un tema de unos contratos, y era interesante porque al final, bueno, o sea, sí desarrollaron un sistema, digamos, que les permite saber qué contratos son más anómalos que otros, pero ellos mismos mostraban que la mayoría de los contratos están, digamos, en un nivel medio de anomalía, y entonces, ¿eso qué significa? Que no es tan certero como para investigarlo, pero tampoco es tan bueno como para decir no está pasando nada aquí, ¿verdad? A diferencia del otro caso que ellos mostraron de lo del aeropuerto, donde sí se sumergieron en el caso y utilizaron los datos, ¿verdad? Entonces, ahí lo que está sucediendo es que pasan varias cosas, ¿verdad? Uno es a nivel, digamos, conceptual o estratégico, o me refiero a nivel de lo que las personas estamos desarrollando. Se creó ahora un nuevo concepto que se llama Big Data, ¿verdad? Entonces el Big Data simplemente es como el siguiente paso del Big Data, ¿verdad? Y es sencillamente tener los datos pero hacer algo con ellos, ¿verdad? No solo tenerlos por tenerlos. Entonces ahora hay algunos startups que están aprovechando esto y empiezan a contratar antropólogos, psicólogos y diferentes carreras sociales para que empiecen a analizar estos datos y a partir de eso empezar a sacar sus propias conclusiones para crear sus modelos de negocio o simplemente hacer un diseño de sus bases de datos. Y por el otro lado, pues obviamente también está creciendo mucho en la parte de la inteligencia artificial y el machine learning, por lo mismo, ¿verdad? Porque como les digo, los datos están creciendo a un nivel ni nunca antes visto y aparte inesperado. Más o menos creo que IBM puso que están creciendo, más o menos digamos que el 99% de los datos que teníamos hoy no los teníamos hace un año, ¿verdad? Más o menos a ese ritmo creo que es como el 4000% anual que está creciendo el volumen de datos. Y entonces eso significa que se vuelve pues ya prácticamente imposible para un humano poder estar analizando todos estos datos, aún si tuviéramos un gobierno súper abierto donde pudiéramos tener acceso a cualquier cosa, como está pasando un poco, por ejemplo, en Estonia o no sé, otros países que se están adelantando a que todo sea digital y todo es abierto y tal. Aún así pues no tenemos la capacidad de analizarlo todo, y por eso entonces empieza a desarrollarse la inteligencia artificial y el machine learning, que como bien decías, es un diseño de un humano, ¿verdad? O sea, al final, haga lo que haga, es un humano el que diseñó cómo va a funcionar, y entonces va a tener pues las debilidades y las fortalezas de ese grupo de seres humanos que decidieron desarrollar este sistema. Para responder un poco a tu pregunta, pues básicamente
lo que yo te aconsejaría es que empieces a utilizar los datos que existen hoy en día, ¿verdad? Al final, Google AdWords, por ejemplo, los datos que nos da Facebook son herramientas poderosas y gratuitas para empezar a conocer a nuestros consumidores, a nuestros potenciales consumidores, ¿verdad? Básicamente solo es de hacer un ejercicio, de empezar a ver un poco las diferencias de los datos, intereses y tal, y poder empezar a saber pues qué posibilidades tendrías en diferentes segmentos. Obviamente eso no es un método científico como tal, ¿verdad? Hoy en día lo que se hace es que a través de sistemas que le llaman DMPs, ¿verdad? Que son Data Management Provider, extraen datos de diferentes sitios. A veces parece sorprendente, pero para que no les sorprenda, los bancos venden los datos, las páginas de, digamos, sitios de noticias venden los datos de los usuarios, ¿verdad? Obviamente Facebook, Google, todos esos datos se venden, no se venden a nivel privado, digamos, no es que yo compre datos específicamente de ustedes como personas, pero sí con perfiles de usuarios, y entonces por eso es que esto nos permite que a través de publicidad programática, en el momento que ustedes hacen una búsqueda acerca de un viaje a Camboya, dependiendo si es como se llama first party data o third party data, en cuestión de unos segundos o en cuestión de unos minutos va a empezar a desplegarles anuncios en Facebook y en diferentes páginas web acerca de hoteles en Camboya, por ejemplo, ¿verdad? No muchas empresas están metidas en esto todavía, pero pues las más grandes como Expedia o Booking.com pues ya están súper metidos en este tipo de cosas. Si quieres, la siguiente. Yo voy a ir dando así una vuelta, un poquito atrás para adelante, y voy a ir mezclando preguntas, por ejemplo la tuya con la suya, van a ser muy idóneas. Empiezo con el lado del open source y por qué el open source. Yo veo mi visión que tengo yo sobre el open source. Bueno, en primer lugar es como gobierno como tal. Yo pienso que las leyes en sí son un poco obsoletas, en el sentido de que, por ejemplo, para hacer una compra estatal es necesario una empresa que te respalde y te dé ese tipo de garantía. Entonces, en el sentido ese del open source, es como, también yo me pongo del lado de venir y ser el comprador de tecnología y digo, voy a instalarle open source en todas estas computadoras. ¿Y quién me va a dar soporte sobre ellas? ¿Qué pasa si en dado caso truena algo? Y cuando truena algo, ¿quién lo va a respaldar y quién va a ser el responsable de repararlo? Deberíamos, claro, de invertir en una unidad de herramientas abiertas como tal para que ejecute todo eso. Pero ahorita Microsoft compra GitHub. Nosotros estamos también teniendo ahorita un tercer servicio, ya estamos proveyendo herramientas de blockchain dentro de Blackbox, y nosotros empezamos con una open source de blockchain. Y que se resulta ser de que ahora ya nos compró IBM, ¿va? Entonces IBM ya nos compró nuestro Hyperledger, ¿va? Pero a cambio nos va a dar una plataforma de desarrollo, ¿va? Que es más fácil, que no sé qué y todo. Entonces yo pienso que los nuevos modelos, por ejemplo el Microsoft 360, ahora es como, ya es más directo, ¿va? Yo puedo llegar y comprar mi licencia y pago $15 al mes y tengo acceso a toda mi ofimática, ¿va? Y mucho más barato que una licencia de hace 10 años de mi suite de Office general, ¿va? Google, digamos, por ejemplo, las herramientas de Google en nuestra empresa, eso es la que usamos, pues. Nosotros pagamos Google Business como tal, y a nosotros pagamos la versión de $10 al mes por cada persona que trabaja con nosotros. ¿Por qué? Porque nos dan espacio ilimitado para subir cosas en la plataforma de Google Drive. Entonces ahí literalmente la gente tiene su vida, ¿no? Ya no se preocupa por espacio, ¿no? Pero igual la versión de $5 tiene 30 GB, y la versión solo por crear el Gmail y usted darle sus datos le regalan 25 GB, así una ganga, ¿no? Entonces todo ese tipo de herramientas pienso de que hay que usarlas, hay que entrarles y hay que usarlas. En términos de open source, yo veo que este modelo de negocio de pago por suscripción está siendo crítico para las cosas de open source, ¿no? ¿Por qué? Porque esas te van a ofrecer respaldo, esas te van a ofrecer soporte, y
Si bien es cierto, uno se puede meter a Linux, ¿va? Pero no siempre las instalaciones de Linux en la compu salen bien, ¿va? A veces no, los drivers no quedan bien y todo, entonces ¿quién te va a hacer respaldo sobre eso? Eso es lo que yo veo, como que ahorita es como más fácil y mejor agarrar una de estas plataformas que ya tienen un uso específico y pagarlo. Pues si yo sé que cualquier clavo le caigo yo al que me lo vendió y tengo una persona directa con quien hablarlo. Yo veo que de aquí a 10 años, por ejemplo, ya el tema de Office y eso ya va a ser totalmente gratuito. O sea, ya OpenOffice, por ejemplo, ya ustedes ya no necesitan nada más, pues, y si necesitan hacer algo sofisticado, no sé, ya es como usar Google o lo que sea, pero ya no tienen que pagar ni un centavo por eso. Ahora vamos con el tema de emprendimiento y capital humano. Me gusta la palabra capital humano porque capital humano es parte de lo que hace el desarrollo de un país. Entonces el emprendimiento, al menos la versión romántica de la que yo la creo, es una forma rápida de crear trabajo. Entonces el empleo genera desarrollo y generar empleo rápido genera más desarrollo, ¿no? Entonces pienso de que estas nuevos emprendimientos tecnológicos y disruptivos pueden generar empleo rápido sin necesidad de hacer inversiones grandes en maquinarias, grandes capitales, o sea, todos esos modelos de negocio antiguos donde uno tenía que venir y decir, tengo que juntar mis $150,000 para traer mi máquina de China. Eso ya no está tan así, ¿verdad? O sea, digamos, en nuestro caso, nosotros iniciamos la empresa con 850 quetzales. Entonces, no es como, ya no es tan diferente abrir un negocio. Pero lo importante es el capital humano y cómo eso se relaciona. Porque ahora yo me lucho con la academia, por ejemplo. Aquí, mi alma mater, yo soy economista, entonces tampoco es como que me haya ido por el lado de ingeniería. Pero yo soy economista, pero aquí con mi alma mater yo siempre les digo, miren, los economistas tenemos este pensum y que saque con esta especialización. ¿Por qué? Porque me interesa de que desde la academia se forme un capital humano adecuado para suplir las necesidades modernas. Necesitamos nuevos pensums, necesitamos actualizar eso, pero eso solo surge hasta que uno se topa con la realidad y decir, necesito gente que aprenda más rápido este tipo de tecnología, o que sea economista pero que sepa usar también Python, o que sepa usar esto también, o que sepa leer inglés. Entonces son cosas, ¿verdad?, que uno va viendo para un capital humano mucho más competitivo. Y esa es como la relación que veo entre el capital humano y los datos abiertos y los datos de cómo los podemos usar. Voy a mezclar su pregunta, es en el sentido de venir y decir, ¿qué pregunta quiero responder? Ese es lo primero que uno tiene que saber cuando uno va a trabajar con datos. ¿Qué quiero responder? Porque si no, uno va a llegarse, como dice Diego, a ver un montón de datos, a ver un montón de información y uno no va a saber qué está respondiendo. Entonces uno tiene que saber rápido qué quiere responder. Hay varias opciones fáciles, pero todo va a depender de qué quieres responder. Por ejemplo, está Google Trends. Google Trends te va a decir lo que la gente está buscando en Google. Pero ¿qué quieres responder buscando ahí? Está Facebook también. Nos puede dar información sobre las tendencias de las personas, patrones de comportamiento, patrones de consumo. ¿Pero qué quiero responder yo con eso? Y lo vinculo con la idea del compañero acá, de su idea de negocio. Por ejemplo, él dice, yo quiero vender y exportar o que la gente me compre servicios de turismo extremo. Y entonces, yo soy un cliente potencial, por ejemplo, ¿va? Entonces, yo he viajado a otros países y toda la gente me dice, pero igual, o sea, vos vas a otros países, pero ya en Expedia ahí puedes comprar experiencias, ¿verdad? Pero ya en Airbnb uno puede comprar experiencias y puedes comprar eso desde ahí, o sea, ya no, ¿para qué crear más cosas? No, o sea, he visto, y ahí es donde mi consejo es que estudiaras herramientas de experiencias únicas de ciertos lugares. Por ejemplo, yo fui una vez a Madrid y en Madrid estaba, digamos, la aplicación de Airbnb me sugería un viaje en tour por no sé dónde, la ciudad de Toledo y la ciudad histórica de Toledo. Pero después vi en el App Store que había un competidor que no era Airbnb, era un cuate que solo ponía experiencias únicas en Madrid. Y solo se dedicaba a dar 6, 7 tours. Y su primer tour era una tour que le llamaban la experiencia del jamón. Y el cuate se encargaba solo de dar una experiencia extrema de solo comer jamón. Entonces, obviamente lo pagué, ¿verdad? Obviamente lo pagué porque eso no estaba en otro lado, ¿verdad? Entonces, es una forma de agregarle valor. ¿Por qué? Porque el tour ya está, el Airbnb ya está, ya la gente ya puede pagar hoteles cerca de Altagrampaz, ¿verdad? Altagrampaz como tal, ¿verdad? Pero yo nunca he visto a nadie que me ofrezca la ruta de Chunto, ¿verdad? El caquic de Chunto. O sea, yo realmente viajo a Altagrampaz para comer caquic de Chunto. O sea, es la experiencia.
Entonces, todavía ese tipo de experiencias endémicas, únicas, específicas como tal, son las que agregan valor. Entonces, yo te diría que lo tires por ese lado, ¿verdad? Que tires tu experiencia por ese lado y vayas encontrando esos lugares únicos, ¿verdad? Porque hay gente que está dispuesta a pagar por ese valor agregado. O sea, todos podemos agarrar un busito y dar un tour en la ciudad, ¿verdad? Así que voy a ir y voy a subir el topo del Quetzal. Sí, está bien, va, pero que hay una experiencia única. Eso es a lo que voy. Vale, tenemos 5 minutos que nos quedan. Yo solamente un comentario, no sé la pregunta de Linux y del software del público y todo lo demás. Solamente piensa los costos hundidos de lo que significaría migrar. O sea, eso ya, aparte, fíjate tú que toda la cadena de montaje, por decirlo de alguna manera, la infraestructura de informacional y tecnológica de nuestros servicios públicos, que como ha quedado claro con estos dos señores en la frente, o sea, está tan, digamos, incorporada así como la grasa en la arteria a la estructura del sector público, que ya solamente imaginar es migrar todo eso, con además sistemas que dentro del sector público no son compatibles entre sí, no sé si te ha pasado, pero tú vas a un servicio público A y utilizan ellos un software de recursos humanos, vas al B y tienen otro, y se supone que tienen que conversar entre ellos, o sea, no sé si me explico, pero a mí me encantaría, porque tenemos, o sea, desde el punto de vista tecnológico, nunca antes en la historia de la humanidad tuvimos tanta posibilidad de tener tecnología en código abierto. El gran problema, y esto si quieren anótenlo como frase cliché, digamos, todo lo que nos cuenta Diego y Mary sobre el tema de la revolución tecnológica, de los nuevos negocios que hay, entonces, si ustedes quieren esta avanzada de software nuevo, el gran problema que tenemos es que estamos tratando de hacerlo correr en un hardware institucional obsoleto. O sea, nuestras empresas tradicionales, nuestro sector público tradicional, nuestras organizaciones de la sociedad civil tradicional, siguen operando como si estuvieran en el siglo XX. ¿Sí? Y estamos tratando de hacer correr en esas instituciones que todavía no se han dado cuenta de que el siglo cambió hace un par de años atrás, intentamos incorporar esta nueva manera de aquellas que se atreven, y por eso el tema del emprendimiento es tan importante, porque es como David y Goliat, ¿no? O sea, los emprendedores se mueven mucho más rápido, están mucho más cercanos al usuario, perciben, olfatean, miran a los ojos al cliente. No es una vocecita que te suena, lo han llamado ustedes las grandes compañías telefónicas, ¿no? O sea, y cuando uno tiene un problema, te atiende un bot, digamos, que también puede ser un muy buen negocio, si lo humanizas, ¿no? Pero a lo que voy, fíjense ustedes que hoy día estamos como en una transición entre una forma de hacer negocios que está muriendo lentamente y otra que está emergiendo, que es parte de lo que nos cuentan estos dos protagonistas de esta historia acá en el emprendimiento, pero que en ese valle de la muerte, como dicen algunos en Estados Unidos, todavía no muere lo antiguo ni nace lo nuevo. Entonces, la historia de los emprendedores en general es como la historia de los héroes. Voy a volver a Star Wars. En el primer libro, no en la película, en el prólogo, el prólogo lo hace ella, Organa de Alderaan, digamos, la gran general Organa, que no solamente fue princesa, fue una general. Y ella dice una frase maravillosa, dice que estaban en el lugar equivocado, en el momento inoportuno. Naturalmente se transformaron en héroes. Si ustedes miran la primera trilogía, o sea, ¿por qué Luke Skywalker llegó a encontrarlo? O sea, ¿por qué le llegaron a él los androides? ¿Por qué después tuvo que ir a encontrarse con Obi-Wan Kenobi? ¿Por qué después Han Solo? ¿Por qué no podía ser otro piloto más decente? Digamos, ¿no? No sé si fueron puras casualidades, digamos, que llevaron a este tipo, y muchas de las historias de emprendimiento, a propósito de la definición de Harris Review, tienen mucho que ver nuevamente con apalancar recursos, con tener un sueño, con tener una visión, con querer aportar. Y a propósito, gran parte de las historias de emprendimiento que han cambiado la vida de nuestros países, de nuestras comunidades, tienen mucho que ver con la definición de emprendimiento social. Es decir, hacer negocios que sean rentables, pero al mismo tiempo respondan a las necesidades públicas. O sea, ahí hay un tema que es bien interesante y yo creo que es parte un poco lo que nos comparte tanto Mary como Diego. Tenemos, no sé si alguien puede decir algo. Sí, quería aprovechar el tiempo porque, bueno, luego de este panel hay un propósito, ¿verdad? Detrás de todo esto, entiendo yo, y hay que comentarlo. O sea, realmente lo que quiero es compartirles un poco para que sepan las oportunidades que estamos perdiendo como emprendedores al tener gobiernos que no están abriendo los datos, ¿verdad? Porque les voy a dar un ejemplo.
El año pasado tuve la oportunidad de ir a Alemania, fuimos a visitar varias ciudades, pero bueno, Alemania es Alemania, entonces uno rápido empieza a pensar que van años luz que nosotros y todo. Estando ahí, una de las compañeras que estaba en el viaje era la encargada de innovación de la Municipalidad de Sao Paulo, en Brasil, ¿verdad? Y ella nos comentaba que estaban muy enfocados en el tema de movilidad, y básicamente lo que estaban haciendo era aglomerar todos los datos que la municipalidad recaba, ¿verdad? A través de sus cámaras, a través de sus informes, a través de X y Y sistemas que puedan tener, y ponerlos en un API para que cualquier emprendedor, para que cualquier persona pudiera consumir esos datos y empezar a desarrollar soluciones al tema de la movilidad, que es un tema que estamos sufriendo pues básicamente todas las grandes ciudades del mundo, ¿verdad? Y principalmente las latinas, que no tenemos ni siquiera servicios públicos que sirvan. Y entonces esto no solamente se convierte en una solución de impacto para las ciudades, por ejemplo, sino que además es una oportunidad de negocio para el emprendedor que sepa interpretar correctamente estos datos, ¿verdad? Y hablando más de eso, pues, por ejemplo, la movilidad hoy en día no solo representa el tráfico, también los datos de movilidad se están empezando a utilizar para todo lo que es comercio electrónico, ¿verdad? Y todo el comercio que se está empezando a dar, ¿verdad? Por proximidad, para que entonces a través de ciertos datos, porque desafortunadamente, a diferencia del trabajo que Google Maps ha hecho en otros países del mundo, en Guatemala los datos que tenemos son bastante menores. Bueno, y ustedes mismos lo ven, ¿verdad? El Waze varias veces falla y también el Google Maps, y no es en sí porque no sean buenas herramientas, sino que la calidad de los datos que reciben desde esta geografía es diferente a la que reciben en Estados Unidos o en Europa. Pero entonces al final todos estos datos se pueden utilizar no solamente para generar soluciones acerca del tráfico, por ejemplo, que es algo que seguramente nos agobia a todos, sino que además se pueden generar soluciones a través de las nuevas tendencias de comercio electrónico, ¿verdad? Por dar un ejemplo. Entonces, realmente es bien importante. Otro ejemplo puede ser, ya hablando a nivel privado, no sé si tú sabes, pero en Guatemala los bancos todavía no tienen APIs, ¿verdad? Y al final es la apertura de los bancos a abrir sus datos en todo el mundo es lo que ha revolucionado el sector financiero, ¿verdad? Por eso es que, por ejemplo, han salido muchas fintechs en España, pero ha sido a raíz del momento que el sector bancario decidió abrir sus datos, ¿verdad? No fue antes, no fue en sí como lo estamos haciendo aquí, ¿verdad? Que ya hay un par de fintechs ahí, pero casi que levantan el dedo y ven para dónde va el aire, porque no les queda de otro, porque no hay ningún otro tipo de datos, ¿verdad? Y eso se puede hacer a través de la buena voluntad de los bancos de generarse ellos mismos competencias, lo cual no van a hacer, o a través del gobierno que les diga, bueno muchachos, o sea, ya tenemos 10 años de retraso en el sector financiero solo porque ustedes no quieren competencia, y es momento de empezar a exigirles que ustedes también abran sus datos, porque con esos datos vamos a empezar a generar mejores soluciones financieras en un país donde solo el 30% de la población está bancarizada y que todos los demás no tienen acceso no solo a una cuenta de banco, sino que mucho menos a un financiamiento o tarjeta de crédito o métodos de pago electrónico, ¿verdad? Entonces, solo quería, o sea, como recordar que el propósito de esto en este momento es que nos vayamos con la idea de que el gobierno abierto y el Open Data no solo es una medida de transparencia, sino que además es una medida de oportunidad, de negocio y de desarrollo económico para nuestro país y para cada uno de nosotros como emprendedores, ¿verdad? Y sobre todo para los másters como Nere, que el día que salgan esos datos rápido los va a empezar a jalar. Estamos justo en el tiempo de la mañana, pero hagan la voz cortita. ¿Ustedes no creen que realmente hay una cantidad de
mercado de datos va respondiendo a un mercado, digamos, a la teoría del mercado oscura, y es como innovación tras innovación e innovación. Simplemente el gobierno, por los gobiernos retrasados, todos meses, porque simplemente no ha sabido reaccionar, son incapaces de crear una infraestructura que lleva a una singularidad de, digamos, teoría del mercado, con la data abierta, con la data del mercado data, y lo que hacemos nosotros como ciudadanos son las regulaciones, como por ejemplo las de abrir los bancos, ¿no? O sea, es un parteaguas entre que en un lugar básicamente no hay gobierno, hay libre mercado, y es el mercado de datos, el mercado digital. Y en el otro, pues tenemos el resultado de América Latina, gobiernos mercantilistas que nada más extraccionan y nos retrasan. Por ejemplo, el banco del sistema de bancos en Guatemala. ¿Sí? O sea, ustedes no creen que pueda haber un vínculo que nos lleve como a un salto cuántico, que llegue al gobierno de la obligación de asimilar el proceso de innovación continuo de la era digital. Ustedes son Marcos, trabajamos con una municipalidad. Nosotros estamos con el hacer el lanzamiento oficial de una app que va a descubrir todo el movimiento administrativo financiero de la municipalidad para toda la población. Y tenemos una opción de preguntas y respuestas. Una aplicación que va a estar abierta todo el tiempo y que va a estar vinculada a nosotros. Pero tenemos una opción de vínculos. Nosotros tenemos una página de Facebook donde va a conocer toda la información de la municipalidad y ese vínculo va directamente con eso. Nunca habíamos pensado en el tema de meter a todos los emprendedores en la app también, por un vínculo específico para eso, donde puedan conocer qué emprendedores o qué tipo de negocios hay en el municipio específicamente. Estamos pensando, pero una página web, donde tenemos un vínculo, una página web y que esté toda la información del municipio. Y claro, sí tenemos los datos dentro de la app. Entonces, ¿qué vínculo sería más importante que podamos incluir para los emprendedores? Porque esto ya estamos el 8 de diciembre, hacemos el lanzamiento oficial de la app y creemos que es una gran oportunidad para todo el entorno de que conozcan específicamente todos los movimientos que realizan en un gobierno nuevo. Ok, bueno, ya para concluir, ¿verdad? Respondo rápido la tuya. Básicamente lo que interesa rápido, que le va a generar valor, es si vas a poner información sobre el municipio, por ejemplo en San Marcos, no tenemos mapas de cobertura de electricidad ni mapas de cobertura de teléfonos. Los está buscando, no hay, pero yo sé que ustedes tienen. Eso sería muy interesante, de verdad. Y en el sentido del gobierno como tal, yo pienso que no ha habido algo que alinee incentivos, ¿verdad? O sea, yo pienso que todavía no hemos creado ese gran rol de una muy buena empresa grande que realmente sacuda los cimientos, o sea, que realmente sacuda eso y pueda alinear incentivos de poder liberar esa información para hacerla. Entonces, todavía no estamos haciendo las respuestas adecuadas, o sea, yo trabajo en datos aquí. Y créanme que la demanda de empresas, de corporaciones grandes y todo, todavía no es como grande como para decir, sí, me urge que me abran el API del gobierno. ¿No? Es como todavía no hay un incentivo tan grande monetariamente hablando. Sí, bueno, yo también lo veo bien difícil por obviamente, ¿verdad? Al final estas mismas empresas son los cómplices del por qué estas cosas no pasan, pero tal vez para pensar en algo disruptivo y que no es imposible en estos momentos sería tal vez impulsar una ley de Open Data, ¿verdad? O sea, obligar básicamente a varios sectores, no solo el gobierno, a abrir los datos, ¿verdad? O sea, porque de otra forma no lo van a hacer. Y entonces es difícil, pero ahorita somos muy optimistas. En la Asociación de Emprendedores de Guatemala nosotros hicimos el borrador de la ley de emprendimiento y me imagino que algunos de ustedes saben que hace más o menos un mes la aprobaron. Fue un trabajo de casi 4 años, pero bueno, ya tenemos ley de emprendimiento. Solo es el 20% de todo lo que pusimos, pero ya es algo. Y entonces, pues yo creo que si queremos como sociedad un cambio, deberíamos de pensar en crear una ley de Open Data y empujarla hasta donde podamos
para que, aunque sea que nos den el 10% de lo que dice ahí, pero ya va a generar un cambio, ¿verdad? Y al final es muy cínico, la verdad, que en un país donde tenemos más de 15 años de no hacer censo, estemos hablando de Open Data si ni siquiera sabemos cuántos somos, ¿verdad? Bueno, yo no tengo nada más que agregar, solamente felicitar y agradecer nuevamente a Neri y a Diego que nos hayan acompañado hoy día. Se abren conversaciones, espero que la Asociación de Emprendedores, la digo, ahí está la invitación ya para que se la curse. Necesitamos que personas como ustedes también exploren esta parte y que pueda ser de beneficio también para la población de nuestro municipio, para que tengan acceso a esa. Bueno, un sabio maestro mío que se llama Yoda, que vive en Tacopa, dice intentar no hacer o no ser. Así que les dejo ahí la tareita para que vean cómo lo hacen, para que efectivamente funcione la cosa. Damas y caballeros, muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Seguimos en este festival y un aplauso para los invitados. ¿Cómo estás? Ahí no te reconocí hacia la primera Sí, fíjate, yo estoy aquí ahorita con la radio de la transmisión en vivo de esto. Entonces, de toda la organización aquí, de un lado para otro, viendo como que todo esto funcione y no hay problema. Entonces, ahí estamos, ¿no? Ahí también. Y te hicieron que ajá. Desde ayer estaba. Pero venir ya de parece que me contó que había llegado por ahí. Llegué a Panzón, que haciendo una actividad de uno del día de la juventud. Y me comentó que te había sí, me había visto, dice. Yo así compré fíjate. Entonces, ahí estamos. Ahí vamos poco a poco. Con la prensa siempre va. Me alegra de verte vos. Igual ahí se sigue moviendo. Sí, yo ahorita sí, claro, voy a estar aquí. Como con un grupo de los convocados, pero sería hasta finalizar. O sea que con todos los gastos pagados estás acá. Sí. Fíjate. Qué bueno. ¿Me parece? Pues vamos a ver qué vamos a andar ahí todo el tiempo. Ahí nos hablamos. ¿Vos sí qué proyectos tenés? Pues con lo del documental, con Hanson.
No.